Escape. Agosto 13, 2010. Viernes. Supersticiones, miedo, herejías son circunstancias que indican el temor al viernes 13. Algunos buscan justificarlo con un hecho histórico llevado un viernes 13 de octubre de 1307, cuando bajo las órdenes del rey Felipe IV de Francia, un grupo de los llamados caballeros templarios fue capturado y llevado a la Santa Inquisición para ser juzgado y condenado por diversos crímenes en contra de la cristiandad. No se sabe bien si la decisión del rey francés se debió a una decisión religiosa debido a los rumores que se tejían en torno a esta orden religiosa de quienes se decía protegían o custodiaban secretos íntimos de la Iglesia como el Santo Grial, o por situaciones económicas. En ese tiempo los caballeros templarios poseían una gran fortuna, eran los principales prestamistas y acreedores en muchas regiones de Europa, en especial de Francia. Es más, se dice que el propio Felipe IV tenía una gran deuda con esta orden y que por ello decidió capturarlos y asustarlos ante el Vaticano por diversos cargos, entre ellos el de herejía, sodomía y de orinar y escupir en la cruz. La persecución vuelve a tomar forma en un viernes 13, solo que esta vez los compradores huyen de la Inquisición vendedora propiciada por una nueva oleada de desconfianza que genera la evolución de la economía global junto a la decepcionante subasta de bonos e interés. La poca frecuencia de su emisión a 15 años a mitad de agosto y una subida de la rentabilidad frente a las subastas anteriores causaron malestar de los participantes que olvidaron del todo el sorprendente dato del Producto Interno Bruto de Alemania, el mayor en 23 años, al subir a un 2.2%. Los agentes están muy nerviosos. Cualquier cosa vale para desmontar los peores miedos en los distintos mercados, sobre todo después de venir de un largo rally alcista. Las bolsas europeas apenas aguantan el tirón bajista, donde tampoco el euro escapaba a las caídas y defendía los $1.28 a puras piernas. La sección americana también descarga su pesimismo con los grandes valores, dejando de lado cualquier fundamental positivo en el plano macro, como el considerable aumento del 0.4 en las ventas minoristas de julio, siendo además la primera vez que presentan subidas en 3 meses consecutivas. No obstante, la subida ha sido menor al 0.5% esperado y se ha debido sobre todo a las ventas de gasolina. En el ámbito corporativo, después del cierre de ayer, la empresa tecnológica Nvidia perdió en el segundo trimestre del año unos $140 millones o 25 centavos por acción. Esto supone una pérdida mayor a la que obtuvo en el mismo periodo del año pasado, cuando sus beneficios cayeron 105 millones o 19 centavos por acción. Otra de las empresas que ha presentado resultados ha sido Autodesk, cuyos beneficios han aumentado a $59.9 millones o 25 centavos por acción, frente a los $10.5 millones o 5 centavos por acción del mismo periodo del año anterior. Así, antes del toque de campana, las acciones de la empresa subían un 3.5%. Nordstrom también ha presentado sus cuentas y ha anunciado unas ganancias durante el segundo trimestre de $146 millones o 66 centavos por acción, lo que supone una subida del 39% frente al mismo periodo del año anterior. Sin embargo, sus acciones se desplomaban 5%. Además de todas las empresas, Oracle y Google ponen su parte de incertidumbre tras la demanda de la primera a la propietaria del buscador más popular del mundo por violar patentes de Java en Android. Así, Oracle afirma que Google violó a sabiendas directamente y en repetidas ocasiones las patentes de Java por su software en el Android.
El escape es mayúsculo y las dudas sobre el empeoramiento de las condiciones generales de las principales economías crecen. Viernes 13, más de uno debió desde ayer tomado confesión.